Que lo que
en tu amor, porque todo lo que el mundo da no se compara a tu amor. Por eso quiero vivir solo en ti. Por eso quiero vivir.
Sí, ok. Sí. Ok. Sí. Ok. Sí. Juan. Sí. Postrado a tus pies, quiero encontrarme con tu amor una vez más. Te entrego, oh Señor, mi vida en plenitud. Solo para ti mi adoración. Te adoro, mi Dios, porque
porque no hay nadie como tú. Te adoro, mi Dios. Hombre, detrás. Eres mi rey salvador, te adoro, mi Las personas Dios. detrás de Eres digno de loor, te adoro, mi Dios. Te adoro, mi Dios. Hoy frente a ti, postrado a tus pies, quiero encontrarme con tu amor una vez más. Te entrego, oh Señor, mi vida en plenitud. Solo para ti me adoro. Mi Dios, porque no hay nadie como tú. Mi Dios. Por favor. No, eso no vale. Eso no vale. Señores, por favor,
No vale, no vale.
estamos enseñando. No, sí, asegura la vida. Bueno, pásamela para acá. Ajá, mira uno. Mío. ¿Qué va a hacer con el naranjo ahí? Oremos.
Recuerda, Señor, tus misericordias y santifica a tus siervos con tu eterna protección, pues Jesucristo, tu Hijo, por medio de su sangre, instituyó en su favor el misterio pascual. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Escuchamos ahora la palabra. Nos sentamos. Lectura del libro de Isaías. Miren, mi siervo tendrá éxito, subirá y crecerá mucho, como muchos se espantaron de él, porque desfigurado no parecía hombre, ni tenía aspecto humano. Así asombrará a muchos pueblos. Ante él los reyes cerrarán la boca al ver algo inenarrable y comprender algo inaudito. ¿Quién creyó nuestro anuncio? ¿A quién se reveló el brazo del Señor? Creció en su presencia como brote, como raíz en tierra árida, sin figura, sin belleza. Lo vimos sin aspecto atrayente, despreciado y evitado de los hombres, como un hombre de dolores, acostumbrado a sufrimientos, ante el cual se ocultaban los rostros, despreciado y desestimado. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo estimábamos leproso, herido de Dios y humillado. Pero él fue traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Nuestro castigo saludable cayó sobre él. Sus cicatrices nos curaron. Todos errábamos como ovejas, cada uno siguiendo su camino. Y el Señor cargó sobre él todos nuestros crímenes. Maltratado, voluntariamente se humillaba y no abría la boca, como cordero llevado al matadero, como oveja ante el esquilador. Enmudecía y no abría la boca. Sin defensa, sin justicia, se lo llevaron. ¿Quién se preocupará de su estirpe? Lo arrancaron de la tierra de los vivos. Por los pecados de mi pueblo lo hirieron. Le dieron sepultura con los malvados y una tumba con los malhechores. Aún no había cometido crímenes ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento y entregar su vida como expiación. Verá su descendencia, prolongará sus años. Lo que el Señor quiere prosperará por su mano. Por los trabajos de su alma verá la luz. El justo se saciará de conocimiento. Mi siervo justificará a muchos porque cargó con los crímenes de ellos. Le daré una multitud como parte y tendrá como despojo una muchedumbre, porque expuso su vida a la muerte y fue contado entre los pecadores. Él tomó el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. Palabra de Dios. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. A ti, Señor, me acojo, no quede yo nunca defraudado. Tú, que eres justo, ponme a salvo. A tus manos encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, me librarás. Padre, a tus manos. Soy la burla de todos mis enemigos, la irrisión de mis vecinos.
el espanto de mis conocidos. Me ven por la calle y escapan de mí. Me han olvidado como a un muerto. Me han desechado como a un cacharro inútil. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Pero yo confío en ti, Señor. Te digo, tú eres mi Dios. En tus manos están mis azares. Líbrame de mis enemigos que me persiguen. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Haz brillar tu rostro sobre tu siervo. Sálvame de tu misericordia. Sed fuertes y valientes de corazón los que esperan en el Señor. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Lectura de la carta de los Hebreos. Hermanos, ya que tenemos un sumo sacerdote grande que ha atravesado el cielo, Jesús, Hijo de Dios, mantengamos firme la conversión de fe. No tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino que ha sido probado en todo como nosotros, menos en el pecado. Por eso, comparezcámonos confiados ante el trono de la gracia para alcanzar misericordia y encontrar gracia para un auxilio oportuno. Cristo, en efecto, en los días de su vida mortal, a gritos y con lágrimas, presentó oraciones y súplicas al que podían salvarlos de la muerte, siendo escuchado por su piedad filial. Y aún siendo hijo, aprendió, sufriendo, a obedecer y llevado a la consumación, se convirtió para todos los que lo obedecen a un autor de salvación eterna. Palabra de Dios. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo salió Jesús con los discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, y entraron allí él y sus discípulos. Judas, el que lo iba a entregar, conocía también el sitio, porque Jesús se reunía a menudo allí con sus discípulos. Judas, entonces, tomando una cohorte y unos guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos, entró allá con faroles, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que venía sobre él, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscan? Le contestaron. A Jesús el Nazareno. Les dijo Jesús: Yo soy. Estaba también con ellos Judas, el que lo iba a entregar. Al decirles: Yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Les preguntó otra vez: ¿A quién buscan? Ellos dijeron: A Jesús el Nazareno. Jesús contestó: Le he dicho que soy yo. Y si me buscan a mí, dejen a estos. Y así se cumplió lo que había dicho: No he perdido a ninguno de los que me diste. Entonces Simón Pedro
que llevaba una espada, la sacó e hirió al criado del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. Este criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro: mete la espada en la vaina, y el cáliz que me ha dado mi padre, ¿no lo voy a beber? La cohorte y el tribuno y los guardias de los judíos prendieron a Jesús, lo ataron y lo llevaron primero a Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Caifás era el que había dado a los judíos este consejo: conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo seguían a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote. Mientras Pedro se quedó fuera a la puerta, salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, habló a la portera e hizo entrar a Pedro. La criada portera dijo entonces a Pedro: ¿No eres tú también de los discípulos de ese hombre? Él dijo: No lo soy. Los criados y los guardias habían encendido un brasero porque hacía frío y se calentaban. También Pedro estaba con ellos de pie calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le contestó: Yo he hablado abiertamente al mundo y he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada a escondida. ¿Por qué me pregunta a mí? Pregunta a lo que me han oído de qué le he hablado. Ellos saben lo que yo he dicho. Apenas dijo esto, uno de los guardias que estaba allí le dio una bofetada a Jesús, diciendo: ¿Así contestas al sumo sacerdote? Jesús respondió: Si he faltado al hablar, muéstrame en qué he faltado. Pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado a Caifás, sumo sacerdote. Simón Pedro estaba de pie, calentándose, y le dijeron: ¿No eres tú también de sus discípulos? Él lo negó diciendo: No lo soy. Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le cortó la oreja, le dijo: ¿No te he visto yo en el huerto con él? Pedro volvió a negar y enseguida cantó un gallo. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era el amanecer y ellos no entraron en el pretorio para no incurrir en impureza y poder así comer la Pascua. Salió Pilato afuera donde estaban ellos y dijo: ¿Qué acusación presentan contra este hombre? Le contestaron: Si este no fuera un malhechor, no te lo entregaríamos. Pilato les dijo: Llévenselo ustedes y júzguenlo según su ley. Los judíos le dijeron: No estamos autorizados para dar muerte a nadie. Y así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de qué muerte iba a morir. Entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: ¿Dice eso por tu cuenta o te lo ha dicho otro de mí? Pilato replicó: ¿Acaso soy yo judío? Tu gente y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús le contestó: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi guardia habrían luchado para que no cayera en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo:
Entonces, ¿tú eres rey? Jesús le contestó, Tú lo dices, soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Pilato le dijo. ¿Y qué es la verdad? Dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo, Yo no encuentro en él ninguna culpa. Es costumbre entre ustedes que por Pascua ponga uno en libertad. ¿Quieren que le suelte al rey de los judíos? volvieron a gritar. A este no, a Barrabás. El tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó a azotar. Y los soldados trenzaron una corona de espina, se la pusieron en la cabeza y le echaron por encima un manto color púrpura. Y acercándose a él, le decían, Salve, rey de los judíos. y le daban bofetadas. Pilato salió otra vez afuera y les dijo, Miren, te los saco afuera para que sepan que no encuentro en él ninguna culpa. y salió Jesús afuera, llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato les dijo, He aquí el hombre. cuando lo vieron los sumos sacerdotes y los guardias, gritaron. ¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! Pilato les dijo, Llévenselo ustedes y crucifíquenlo, porque yo no encuentro culpa en él. los judíos le contestaron, Nosotros tenemos una ley, y según esa ley tiene que morir, porque se ha hecho hijo de Dios. Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más. Entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús, ¿De dónde eres tú? pero Jesús no le dio respuesta. Y Pilato le dijo, ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte? Jesús le contestó, no tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te la hubiera dado de lo alto. Por eso el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor. Desde ese momento Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban, Si sueltas a este, no eres amigo del César. Todo el que se hace rey está contra el César. Pilato entonces, al oír estas palabras, sacó afuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el sitio que le llaman el enlosado, en hebreo, Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua hacia el mediodía. Y Pilato dijo a los judíos, He aquí a su rey. ellos gritaron, ¡Fuera, fuera! ¡Crucifícalo! Pilato les dijo, ¿A su rey voy a crucificar? contestaron los sumos sacerdotes. No tenemos más rey que al César. Entonces se lo entregó para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús y cargando él mismo la cruz, salió al sitio llamado de la calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y en medio Jesús. Y Pilato escribió un letrero y lo puso encima de la cruz. En él estaba escrito, Jesús el Nazareno, el Rey de los Judíos.
Leyeron el letrero muchos judíos porque estaba cerca del lugar donde crucificaron a Jesús y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes y los judíos dijeron a Pilato: No escribas el rey de los judíos, sino este ha dicho, soy el rey de los judíos. Pilato les contestó: Lo escrito, escrito está. Los soldados, cuando crucificaron a Jesús, cogieron su ropa haciendo 4 partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida de toda una pieza, de arriba abajo, y se dijeron: No la rasguemos, sino echemos la suerte a ver a quién le toca. Así se cumplió la escritura. Se repartieron mis ropas y echaron a suerte mi túnica. Esto hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María, la de Cleofás, y María, la Magdalena. Jesús, al ver a su madre y junto a ella el discípulo al que amaba, dijo a su madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: Ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió como algo propio. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba cumplido, para que se cumpliera la escritura, dijo: Tengo sed. Había allí un jarro lleno de vinagre, y sujetando una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo, se la acercaron a la boca. Jesús, cuando tomó el vinagre, dijo: Está cumplido. E inclinó la cabeza y entregó el espíritu. Todos nos arrodillamos. De pie. Los judíos, entonces, como era el día de la preparación, para que no se quedaran los cuerpos en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día grande, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y que los quitaran. Fueron los soldados, le quebraron las piernas al primero y luego al otro que habían crucificado con él, pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados con la lanza le traspasó el costado y al punto salió sangre y agua. El que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean. Esto ocurrió para que se cumpliera la escritura: no le quebrarán un hueso. Y en otro lugar la escritura dice: mirarán al que traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque oculto por miedo a los judíos, pidió a Pilato que le dejara llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas 100 libras de una mistura de mirra y aloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en los lienzos con los aromas, según se acostumbra a enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto un sepulcro nuevo donde nadie había sido enterrado todavía, y como para los judíos era el día de la preparación,
y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Pueden acomodarse. Bien, hermanos, quiero que dividamos esta reflexión en dos partes. Una primera sobre el significado propio de esta celebración y la segunda es como si fuera una especie de catequesis para aquellos que solo vienen este día. La pasión de nuestro Señor Jesucristo que nos narra San Juan, que se lee todos los Viernes Santo, nos narra el acontecimiento, es como si fuera una diatriba entre Jesús, Pilato, los judíos y la turba. Dice Pilato, como juez, no encuentro en él ninguna culpa. Sin embargo, lo entrega para que los crucifiquen. Pilato cede al poder, a la influencia política, económica y social. Hoy diríamos a la presión mediática. Es un juez que no tiene pensamiento propio, porque condena al inocente por una petición popular. Y él mismo confesó que no encontraba ninguna culpa. Nosotros podríamos decir que juez más malvado, pero hoy encontramos jueces de la misma calaña. Y nosotros a veces también nos convertimos en jueces injustos que vamos condenando a los inocentes y absolviendo a los culpables. Y hacemos juicios y condenamos. A veces una persona que no tiene que comer, en lugar de practicar la obra de misericordia con ellos, decimos, sabrá Dios por qué no tiene que comer. Las obras de misericordia que nos cuenta el evangelista San Mateo no nos manda a pedir cuenta de por qué no tiene que comer, por qué no tiene de beber, ni por qué anda desnudo, ni por qué está en la cárcel, sino que nos manda a practicar las obras de misericordia. Por eso la pregunta que necesita respuesta, ¿cuántas veces nos hemos convertido en jueces injustos? ¿Cuántas veces hemos dejado de practicar las obras de misericordia por acusar al que nos tiende la mano? Y es verdad, a veces nosotros decimos, pero hay gente como que no tiene que no motiva, no inspira a que le practiquemos una obra de misericordia. Se pasó su juventud malgastando el dinero de los hijos y de la esposa, bebiendo ron, vacilando, buscando mujeres de buena vida. Y ahora que está viejito, ¿qué vamos a hacer con él? Parece como que no se merece que practiquemos las obras de misericordia con él. Pero Jesús no nos pregunta bajo qué circunstancia está esa persona para que practiquemos la obra de misericordia.
Solamente dice, cuando tuve hambre y me diste de comer, cuando tuve sed y me diste de beber, cuando anduve desnudo y me vestiste, cuando estuve en la cárcel y en el hospital y me fueron a ver. Cuando lo hicieron con esa persona, conmigo lo hicieron. Por eso, ¿cuántas veces nos hemos convertido en jueces en lugar de practicar la justicia? Y donde no llega la justicia, llega la misericordia. Porque la justicia es para impartirla. El que es culpable es culpable. El que es inocente queda absuelto. Pero donde no llega la justicia, llega la misericordia. Por ejemplo, con el necesitado, no podemos practicar la justicia sino la misericordia. Y hablo de necesitado de pan, de vestido, necesitado de escucha, necesitado de afecto, necesitado de educación, necesitado de acogida. Hablo de ese tipo de necesitado. Jesús fue condenado a muerte porque practicó la misericordia con los necesitados. Porque en día sábado limpió leprosos, porque en día sábado le dio de comer a los hambrientos, porque levantó paralítico, porque practicó obra de misericordia, lo ajusticiaron. Y el juez, como si fuera poco, se parcializó. Es una llamada a la atención a nosotros y también al sistema. Es como si la escritura se escribiera en un eterno presente. Bueno, la segunda parte de esa reflexión dije que para los que vienen solo este día, quiero hacer una breve reflexión sobre eso. Hoy las iglesias, todas las parroquias en el mundo entero, ya ven que el altar está desnudo o sin mantel. Esto tiene un significado. No tiene tampoco luces. Las imágenes que puedan haber en el templo están cubiertas. No hay flores, no hay cruces, no hay nada. Desde el jueves en la noche. Y ese santuario nacional se presenta y se presta para muchas malas interpretaciones. Máxime una circunstancia que en una ocasión recién llegado a Vallaguana coincidió un viernes primero con un viernes santo. Dice la gente, ya esto se acabó. Primera vez en la historia que no hay misa, un viernes primero. Porque cayó viernes santo y los viernes santos no se preside misa. Pero la gente viene con el velón. Hoy no es día de luces, sino de acompañar en el silencio la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Como hay mucha gente que no va todos los días a la iglesia y como que no hay la forma de hacerle llegar la literatura, entonces yo quiero aprovechar hoy para decirles eso. Y cuando encuentran la rampa del Cristo bloqueada, dicen, ¿por qué? Si yo vine a eso. Y yo ofrecí la promesa hoy para eso. Digo, pero que no se puede, hay que enamorarlos, convencerlos con dulces palabras, porque tampoco podemos ser ogros, ¿verdad? A la gente que viene y los que están acá para presentarle, para explicarle, tienen que hacerlo de 1000 maneras para que se pueda digerir, para que se pueda asimilar. Y esa es nuestra función, nuestro papel, y debemos hacerlo. Pero también lo que no se explica, no se entiende. Lo que no se dice, no se sabe. Se llama Triduo Pascual porque inicia el Jueves Santo, incluye jueves, viernes y sábado. Si ustedes se fijaron, hoy iniciamos la celebración sin canto
en silencio, no se dijo en el nombre del Padre, solo se inició con la oración, porque la celebración inició ayer. Mañana tampoco se dice en el nombre del Padre, que comienza la liturgia con la bendición del fuego para la liturgia de la vigilia pascual, porque por eso se llama Santo Triduo Pascual. El que va un solo día se perdió 2/3 de la celebración. El que fue ayer a misa y no vino hoy, ya solo lleva 1/3. El que vino hoy pero no vino ayer ni va mañana, solo tiene 1/3, porque es un completo, ya la llama triduo por eso. Porque son 3 días como si fuera uno solo. Con una sola celebración celebramos 3 días. Y voy a decir, como diría San Juan, hay muchas más cosas por decirle, pero no pueden cargar con ellas por ahora. Vamos a dejarlo ahí porque la celebración es larga, pero que también decir demasiado cosas sería saturar la cabeza y entonces no se quedan con ninguna. Y yo soy de esa filosofía, que la educación debe ser progresiva, paso a paso. El que se lee un libro entero en 1 hora, no se aprende todo el libro. Bueno, vamos a pasar ahora a la oración universal, que también es bastante larga. De pie, por favor. Oremos, hermano. Oremos, hermanos, por la Iglesia Santa de Dios, para que el Señor le dé la paz, la mantenga unida, le proteja en toda la tierra y a todos nos conceda una vida confiada y serena, para la gloria de Dios, Padre Todopoderoso. Dios Todopoderoso y Eterno, que en Cristo manifiestas tu gloria a todas las naciones, vela solícito por la obra de tu amor, para que la Iglesia extendida por todo el mundo persevere con fe inquebrantable en la profesión de tu nombre. Jesucristo nuestro Señor. Por el Papa, oremos también por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, para que Dios, que lo llamó al orden episcopal, lo asista y proteja para bien de la Iglesia como guía del pueblo santo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, cuya sabiduría gobierna todas las cosas, atiende bondadoso nuestras súplicas y protege al Papa, para que el pueblo cristiano, gobernado por ti, bajo el cayado del sumo pontífice, progrese siempre en la fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por nuestro obispo Francisco Soria Acosta y por sus obispos auxiliares, por los presbíteros, diáconos y por todos los miembros del pueblo santo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, cuyo Espíritu santifica y gobierna todo el cuerpo de la Iglesia, escucha las súplicas que te dirigimos por todos sus ministros, para que, con tu ayuda y tu gracia, cada uno te sirva fielmente en la vocación a la que has llamado. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por los catecúmenos, para que Dios nuestro Señor le abra el oído del Espíritu y la puerta de la misericordia, de modo que, recibida la remisión de todos los pecados por el baño de la generación, sean incorporados a Jesucristo nuestro Señor.
Dios Todopoderoso y Eterno, que haces fecunda a tu iglesia, dándole constantemente nuevos hijos, acrecienta la fe y la sabiduría de nuestros catecúmenos, para que, al renacer en la fuente bautismal, sean contados entre los hijos de adopción. Por Jesucristo nuestro Señor. Por la unidad de los cristianos, oremos también por todos aquellos hermanos que creen en Cristo, para que Dios nuestro Señor asista y congregue en una sola iglesia a cuanto viven de acuerdo con la verdad. Dios Todopoderoso y Eterno, que vas reuniendo a tus hijos dispersos y velas por la unidad ya lograda, mira con amor a toda la grey que sigue a Cristo, para que la integridad de la fe y el vínculo de la caridad congregue en una sola iglesia a los que consagró en un solo bautismo. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos por los que no creen en Cristo, para que, iluminados por el Espíritu Santo, encuentren el camino de la salvación. Dios Todopoderoso y Eterno, concede a quienes no creen en Cristo que, viviendo con sinceridad ante ti, lleguen al conocimiento pleno de la verdad, y a nosotros concédenos también que, progresando en la caridad fraterna y en el deseo de conocerte más, seamos ante el mundo testigos más convincentes de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos por los gobernantes de todas las naciones, para que Dios nuestro Señor, según su designio, los guíe en su pensamiento y decisiones hacia la paz y la libertad de todos los hombres. Dios Todopoderoso y Eterno, que tienes en tus manos el destino de todos los hombres y los derechos de todos los pueblos, así sea los que gobiernan, para que, por tu gracia, se logre en todas las naciones la paz, el desarrollo y la libertad religiosa de todos los hombres. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos por los atribulados. Queridos hermanos, a Dios Padre Todopoderoso, para que libre al mundo de todos los errores, aleje las enfermedades, destierre el hambre, abra las prisiones injustas, rompa las cadenas, conceda seguridad a los caminantes, en el retorno a casa a los peregrinos, la salud a los enfermos, la salvación a los moribundos. Dios Todopoderoso y Eterno, concede a los que lloran y fuerza de los que sufren, lleguen hasta ti las súplicas de quienes te invocan en su tribulación, para que sientan en sus adversidades la ayuda de tu misericordia. Jesucristo nuestro Señor. Pueden sentarse. Estamos ahora a la segunda parte de esta liturgia, que es la veneración de la cruz. Esta liturgia está dividida en tres partes, que es liturgia de la palabra, liturgia de la oración a la cruz y luego liturgia de la Sagrada Comunión. No se consagra
Pero el pan las hostias que se consagraron ayer, también para la comunión de hoy. Así que se trae la cruz ahora, revestida. Ya en el fondo, el diácono portando la cruz descubre el brazo posterior y canta uno de los improperios. Mira la cruz del mundo donde estuvo clavado el Salvador del mundo. Y así viene avanzando por el centro entre los cirios. Llegado al frente del altar, descubre el brazo derecho de la cruz. Mirad el árbol de la cruz donde estuvo clavada la salvación del mundo. Venid a adorar. Continúa el diácono, llegar al altar, termina de descubrir la cruz, la muestra al pueblo, grita el tercer improperio. Mira el árbol de la cruz donde estuvo clavada la salvación del mundo. Venid a adorar. Ahora, como por la situación en la que todavía estamos, no se va a dar el beso. Solamente se le va a hacer la reverencia. ¿De acuerdo? ¿Para qué? Porque alguno venía con la idea de besar. Todavía no se puede besar a lo público. Así que hacemos igual la fila, pero solo se va a hacer la reverencia frente a la cruz. ¿De acuerdo? Ni siquiera se va a tocar. ¿De acuerdo? Así que tendremos, como la multitud lo amerita, vamos a tener una al frente que se va a colocar delante del Santo Entierro, Julio. Delante del Santo Entierro, una fila por el centro, otra por acá y otra por acá. Muy bien. Ya, puede iniciar la procesión para...
En silencio, asustaron con gritos al pueblo, y en un leño colgaron su cuerpo a la hora de nona, a la hora de nona. El Señor murió. El Señor es la hora de nona en mi pueblo, la sirena de alarma han sonado, y mi pueblo se queda dormido, y mi alma llora, y mi hermano muere, y el clamor de su voz no nos duele, y mi hermano muere. El Señor, el Señor, Él nos mandó a la vida como hermano, el Señor. Es la hora de nona en la tierra, es la hora de nombre la muerte, es la hora del odio y la guerra, es la hora de nona, cuando sufre mi pueblo, cuando reine el dolor y el engaño, cuando falta el amor. Amor, murió el Señor, en la cruz murió el Señor, nos mandó la vida nueva, enseñar el amor. Planearon su muerte en silencio, asustaron con gritos al pueblo, y en ello colgaron su cuerpo en la hora de nona, el Señor murió, el Señor murió. Amor, el Señor, el amor, el Señor, Él nos mandó a la vida por enseñar el amor. Es la hora de nona en mi pueblo, las sirenas de alarma han sonado, pueblo se queda dormido y mi alma llora y mi hermano muere y el clamor de su voz no nos duele y mi hermano muere. Por nuestro amor murió el Señor, en la cruz murió el Señor, nos mandó a la vida
tierra, en la hora del hambre y la muerte, en la hora del odio y la guerra, en la hora de no. Cuando sufre mi pueblo, reina en el dolor del engaño, cuando falta el amor. Por nuestro amor, murió el Señor. Murió el Señor. Nos mató la vida como hermanos, enseñar amor.
Ahora, los que van a recoger la colecta van a pasar. Recordamos que la colecta de hoy la enviamos al arzobispado para, siempre el arzobispado entonces la envía a Tierra Santa para las misiones, que aquellos pueblos que menos tienen. Es una obra de misericordia que este día nos desprendemos para darlo a los pobres. Así que van a pasar ahora los bolsos por allá para que ustedes se motiven, que siempre debemos practicar la caridad, la generosidad con aquellos que menos pueden. Recuerden que para hacer reverencia a la cruz, para sacar los chelitos del bolsillo, no hay que hablar. El mayor silencio posible. Mientras el coro nos anima con algunas canciones propias de la liturgia del día.
Conoce nuestras penas, las del pueblo que sufre. Conoce nuestras penas, penas del pueblo que sufre. Conoce nuestras penas, penas del pueblo que sufre. Ahora pasamos a la tercera parte, que es la comunión. Se le coloca el mantel al altar y se traen entre cirios Jesucristo, Eucaristía. Permanecemos en silencio. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, santificado, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Señor Jesucristo, la comunión de tu cuerpo ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. No soy digno de que entres en mi casa. El cuerpo y la sangre de Cristo guarden nuestra alma para la vida eterna. Se quedan de pie los que vayan a comulgar.
Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que nos has renovado con la gloriosa muerte y resurrección de tu ungido, continúa realizando en nosotros, por la participación en este misterio, la obra de tu misericordia, para que vivamos siempre entregados a ti. Por Jesucristo nuestro Señor.
Igual que entramos en silencio, saldremos en silencio. Tampoco se despide al pueblo porque la celebración continúa mañana.